Bueno, pues ya estamos de regreso. A ver si ya nos funciona mejor la transmisión con Leonardo, que nos ahí está haciendo malas jugadas. Y vámonos al sur de China con Daniel Morales. Él está dirigiendo el Centro de Estudios para Latinoamérica de esta universidad china, una de las más importantes ya, que está avanzando en el ranking año con año, para que nos comparta qué es lo que él está haciendo. También es toda una experiencia de un hispano allá, cómo se fue con su esposa, cómo su esposa le apoyó para irse a vivir a China, cómo afrontaron el reto. Obviamente tuvieron momentos de dudar si regresaban para México, ellos son de Guadalajara o no, pero bueno, veamos qué es lo que él está haciendo y también lo veo muy feliz, así como Yassi, para que veamos lo que está haciendo Daniel desde allá con un pedacito de su trabajo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Daniel Morales, investigador nacional en México e investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Sun Yat-sen, aquí en China. Bien, en esta cápsula quisiera hablar un poco de una de nuestras líneas de investigación aquí en el Centro de Estudios Latinoamericanos, y que es una línea que compartimos pues con otros colegas de México, con colegas también de España. Es decir, es una línea de investigación pues que va más allá de China y en la cual participan distintos académicos de varias universidades y de diversos lugares del mundo. Bien. Esta línea de investigación tiene que ver con el poder nacional, ¿sí? El poder nacional, pues para comenzar es necesario entender el poder nacional como un fenómeno complejo, como un fenómeno con muchas dimensiones, ¿sí? Es decir, el poder nacional no se refiere únicamente a capacidad militar, a la cantidad de ejércitos o de armas que tiene un país, ¿sí? El poder militar no es exclusivamente económico, ¿sí? No es exclusivamente qué tan grande es el Producto Interno Bruto de un país o qué tanto comercio tiene un país con el resto del mundo. Eso es importante, son elementos importantes, pero también, por ejemplo, un académico muy prestigioso de Estados Unidos, Joseph Nye, nos propone en relaciones internacionales la idea de poder suave o soft power, y él lo define como la capacidad de influir a los demás, de atraer a los demás, en vez de coercionarlos, en vez de presionarlos. Entonces él propone como elementos del soft power eh, el atractivo turístico, por ejemplo, de un país, el atractivo que ejerce a través de su cultura, de sus ideas, de sus valores, etcétera, ¿sí? Entonces este es otro elemento del poder nacional. Pero el reto es, bueno, ¿cómo integrar todos esos? ¿Cómo integrar todos esos elementos? Poder suave, como lo propone Joseph Nye, poder duro, que podría ser el poder económico militar, u otro tipo de variables, por ejemplo, el nivel educativo de un país. eh, claro que incide en las capacidades de los países. O por ejemplo ahora que hemos salido ya de la pandemia, pues es cierto que la pandemia vino a mostrar otro tipo de debilidades o de fortalezas que pueden tener los países y que tiene que ver con el sistema sanitario, ¿sí? Evidentemente los países que estuvieron más preparados en términos sanitarios pues se vieron menos afectados frente a este fenómeno, ¿sí? Entonces, frente a todo ello, bueno, la gran interrogante es cómo procesarlos, cómo entender el poder, ¿sí? Bueno, como decía, una de las líneas de investigación que tenemos en nuestro Centro de Estudios Latinoamericanos tiene que ver con el estudio del poder nacional, ¿sí? Y precisamente lo entendemos desde una perspectiva multidimensional, amplia e integral, ¿sí? El poder nacional es dinámico, va cambiando, de tal forma de que podemos ver que hay estados que van, digamos, emergiendo, pero también hay países que van declinando, es decir, que van perdiendo, van perdiendo poder nacional, ¿sí? Entonces, eh,
Eso desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista teórico hemos propuesto una serie de trabajos, de artículos que han sido publicados en revistas académicas y, y para darle sustento teórico a esta noción de poder. Pero nuestra principal contribución tiene que ver con un instrumento cuantitativo para medir el poder. Y este se llama World Power Index, el índice de poder mundial. A diferencia de otros trabajos que se quedan exclusivamente en la parte teórica sobre el poder, nosotros hemos hecho mediciones del poder de los países. Tomando en cuenta 18 indicadores diferentes, hemos podido procesarlos para generar este indicador, este World Power Index. Y no solamente para Estados Unidos o para México, sino para 190 países y en un periodo que va aproximadamente, bueno, que va desde 1975 a 2021. ¿Sí? Esto es muy relevante y es muy interesante porque precisamente con esta herramienta podemos entender nosotros a las llamadas potencias emergentes. Cuando hablamos de potencias emergentes, podemos ver en qué momento de la historia algunos países han emergido o han ascendido en la estructura internacional. Ese proceso de emergencia, esas potencias emergentes, fueron muy evidentes a inicios de este siglo con los famosos BRICS, con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. No todos estos países han continuado con su proceso de emergencia. Algunos ya no son vistos como potencias emergentes. Sin embargo, de todos ellos, el país que más destaca por el gran impulso que tuvo desde las últimas décadas del siglo XX y todavía en esas primeras décadas del siglo XXI, ha sido precisamente China. China se muestra como la principal potencia emergente y esto no es una apreciación subjetiva, sino que es pues ahora perfectamente corroborable a través del World Power Index. Si fuera de su interés este instrumento para entender mejor el ascenso de China, pues les invito a visitar la página donde tenemos las cifras que hemos procesado y es en www.worldpowerindex.com. Igualmente, estamos desarrollando esta agenda de investigación y cada vez publicando nuevos hallazgos con esta herramienta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Daniel, que se desveló un poco para hacernos el video por las 14 horas de diferencia que tenemos, pero muy interesante. Y yo con lo que me quedaría, Leonardo, que esperando ya tu conexión ya esté funcionando mejor, Me descongelé. la diferente manera de medir ya la riqueza, que va mucho más allá solamente del PIB, que es el que hemos estado acostumbrados los últimos 100 años. Ya hay otros indicadores que dan un parámetro muy, muy interesante. Yo creo que por ahí vamos a poderlo desarrollar. Y bueno, creo que ahorita viene un tema contigo muy, muy interesante, Leonardo, que es el de universidades, que nos tiene preparado Carolina Sayas, desde el Centro de Estudios de China, Baja California. Alberto, ¿nos vamos con Carolina directo o vamos a corte? Tú nos dices. Un comentario mientras Alberto nos Claro. dice esto. Si te parece, yo hay algo que quiero destacar de lo de Daniel, Carlos, es que pasamos de, digamos, nosotros aquí nos toca verbalizar muchas veces o expresar situaciones como de crecimiento y demás. Que creo que nuevamente lo que pasa en estas circunstancias es que hay una investigación detrás, donde hay un grupo de personas con datos concretos, con relevamiento bibliográfico, con fuentes, tiene sustento a este desarrollo que nosotros de alguna manera anunciamos verbalmente. Y creo que esto es lo interesante de esto, empezar a ver con indicadores y con información concreta esto que está pasando. Por eso me parece súper interesante y de hecho voy a visitar esta página de www.worldpowerindex.com como para, la verdad, sacar mucha información y ver cómo esto evoluciona, ¿no? ¿A ti qué crees que nos pueda funcionar esto para negocio? ¿En qué nos puede ayudar?
Yo creo que la gente evidencia estándares, situaciones particulares desde un punto de vista más concreto. O sea, puede bajar. A ver, hay dos formas de hacer negocios. Nosotros quizás en nuestros países tenemos un formato de hacer negocios más informal en el sentido de que no hacemos tanta evaluación. Tenemos un nivel de evaluación un poco menos concreto. Es decir, muchas veces el nivel de profundidad en un análisis es más superficial. Cuando uno hace negocios con un país como China, me da la sensación de que empiezan otros niveles de análisis, otros niveles de planificación, y es ahí donde uno toma escenarios económicos y de realidad, donde este tipo de informes son muy valiosos. Digo, desde el punto de vista eh, de una multinacional, no me imagino meterme en algo sin poder bajar esta realidad. Claro. Me da un escenario económico. De vuelta, tú piensas en nuestros países es común, toda Latinoamérica, probablemente México, es simplemente un análisis de rentabilidad, un análisis de cash flow, y no hay tanta medición de escenario económico. Y sin Cierto. embargo, en estas aventuras, que son más importantes, por ahí el hecho de tener más sustento se vuelve mucho más necesario. Y aquí lo importante que acabas de decir, y se me hizo muy, muy interesante, ese indicador que decía Daniel, la percepción que hay del país, ¿no? Desde el turismo, de la parte cultural, y yo creo que ese músculo que tenemos en todos los países hispanos, de que el turismo es un detonante muy importante para nosotros, esa historia que contamos, entonces creo que se ve muy bien el potencial que podemos desarrollar, y lo que tú dices, hay que ser muy conscientes de lo que se puede llegar a hacer. Y ese índice que comenta Daniel, quiero pensar en una empresa china que va a invertir en nuestros países, pese a las situaciones políticas, de seguridad o económicas, pues seguimos siendo atractivos, ¿no? Y llámese quien sea, Perú, Bolivia, mismo Argentina, lo que ha pasado ahorita, México, ni se diga con la locura que estamos viviendo, y viene Tesla a hacer una megaplanta aquí al estado de Nuevo León. Esto que comentó Daniel es la explicación de por qué las empresas ya están viendo de una manera multidimensional la decisión, ¿no? No solamente es un punto, el bono poblacional, la tasa de crecimiento, bueno, hay muchas cosas que creo que eso nos abre un parámetro muy interesante para negocio, Leonardo. Totalmente, totalmente. Y si quieres, Carlos, si te propongo algo, si me lo permites en mi nuevo rol, que en estos últimos minutos por ahí, hoy quizás si bien nuestro programa no tiene una temporalidad y tiene de alguna manera un espacio de tiempo distinto, sí es importante por ahí igual destacar que en este momento, en el momento que nos toca estar en vivo, es el Día Internacional de la Mujer. Es Cierto. el día, y no por eso lo tenemos que dejar pasar. Aquí tenemos algunos públicos mujeres, femeninos, que es interesante resaltar el porqué del día. Digamos, es un día que muchos por ahí lo atribuyen a una lucha de derechos y a la igualdad, y por ahí es importante resaltar. Pero en esto, digo, más allá del porqué del día, sí me hizo mucha importancia, y te quiero proponer destacar a mujeres chinas Oh, que sí. emprenden y que se desarrollan y que realmente son muy importantes. Y tú sabes, cuando me buscaba sobre el tema, me encontré que China es uno de los países líderes en mujeres empresarias. Ah, mira, no sabía eso. No Y sabía eso, sí lo creo. son de las mujeres más, o sea, cuando medimos así como están los hombres más ricos del mundo, viste, que se Ajá. enuncia, las mujeres más ricas del mundo están alojadas en China, con Ah, qué distintos tipos de interesante. negocio, algunas vinculadas a la tecnología, otras cuestiones inmobiliarias, Ujú. pero este no es un tema menor. Es decir, la mujer también en China se destaca, se desarrolla Sí, y realmente tiene un rol determinante. sí. Sí, lo creo, es algo que es digno de analizarse, y sobre todo, por ejemplo, las amigas chinas que tengo que vienen de una política de hijos únicos y que ellas fueron hijas únicas, pues te han tenido todo un contexto de formación, de preparación, de empoderamiento, que la otra cara de la moneda es que no quieren tener hijos, ¿no? No se quieren casar, y eso está teniendo un problema del crecimiento poblacional para el 2030 de China importante, pero creo que es un tema interesante y muy buen dato, el hecho de ese empuje empresarial de las mujeres chinas, que sí, sí las veo con todo,
o sea, me lo dices y me hace sentido. No había caído en ese detalle, pero me hace totalmente sentido. Aparte te cuento algo, en nuestro programa tenemos una componente femenina muy importante, con lo cual... Son mayoría, somos nosotros minoría, así es que ni le muevas porque sí. Y en nuestro equipo de trabajo tú sabes que también, así que Así es. realmente hay que destacar esa labor porque es realmente muy, muy interesante. Y uno, si bien lo lleva un día o un momento particular, realmente es muy noble la tarea y el trabajo que se está haciendo en general desde el punto de vista de la mujer y el rol que hoy ocupa, ¿no? Muy Así es. interesante. Así que bueno, estos minutos por ahí nos servían para hacer esa mención y no dejarlo pasar. Qué bueno que lo hiciste. Muy buen trabajo en tu inicio de colaborador, ya de conductor, perdón, en China está de pie. Entonces, dejas una puerta abierta muy interesante. Hablar el rol de las mujeres hispanas en China. Bueno, pues ahí tenemos a Ceci y a Irania, el excelente trabajo que están haciendo. Entonces, bueno, pues mucho que hacer y mucho que seguir trabajando en esto, Leonardo. Pues bienvenido como co-conductor a este programa y mucho que hacer desde Argentina. Muchas gracias Carlos por darme nuevamente la oportunidad, como hablamos en estos días cuando me propusiste esta tarea. Espero estar a la altura, espero poder del otro lado también a quienes nos escuchan, nos visualizan, poder llevarle cuestiones de valor, no solo ocupar un espacio, sino dejarles inquietudes. Creo que nuestro rol más importante, Carlos, a través de la propuesta de lo que hacemos en el programa, es dejar inquietudes en la gente, no resolver los problemas, sino dejarlos pensando. Así Y es. esto es como cuando nos toca, somos académicos también, nos toca dar una clase, probablemente hay muchas cosas que están en un libro, uno lo puede buscar hoy en día, lo puede buscar por internet, pero lo más interesante es dejar pensando al que está del otro lado y sobre esta base tener una interacción. Así que yo insisto en el hecho de que nos propongan temas, nos escriban, nos digan, bueno, si están o no de acuerdo. Creo que eso es muy importante y nos permite el intercambio y mejorarnos también día a día, porque probablemente sea necesario la mejora continua nuestra de manera permanente. Pues listo, pues vámonos para la próxima semana, mi querido Leonardo, que hay mucho que hacer. Bienvenida a esa conexión, así como el eje Tokio-Berlín va a ser el eje Zapopan-Buenos Aires, a ver qué locura sale. Muchas gracias, Leonardo. Amigos de China está de pie, gracias por su atención, gracias por sus preguntas, por sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Chau.